Testifico para darle la honra y la gloria al Señor, que de acuerdo a las promesas que Dios nos ha venido haciendo por labios de nuestra hermana María Luisa en estos tiempos de cuarentena, el Señor en su infinita misericordia ha obrado así con nosotros, mostrando el Señor además el respaldo que tiene con su ministerio. Quiero contarles, hermanos, que llevo más de un año sin empleo, pero el Señor nunca nos ha hecho faltar nada, pues todo lo ha dispuesto a través del trabajo de mi esposo. Aunque debido a la situación generada por el COVID-19, mi esposo recientemente quedó sin empleo. Durante este tiempo lo hemos aprovechado para leer la Biblia, orar, disfrutar de las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, del hermano Carlos Alberto, de las meditaciones y para alabar a Dios. El día sábado, 2 de mayo, en horas de la noche, después de escuchar una meditación de la hermana María Luisa, nos dispusimos junto con mi esposo a alabarle a Dios. En medio de la alabanza, por misericordia de Dios, tuve una visión muy hermosa con el Señor Jesucristo. Después de ello, mi corazón quedó lleno de felicidad, de alegría, de una experiencia única. Y en ese momento sentí aún más todo lo que el Señor ha venido hablando en estos tiempos, cómo se viene manifestando, cómo está cerca de nosotros y cómo nos da en su infinita misericordia. Al día siguiente, hermanos, es decir, ayer domingo 3 de mayo, me dispuse a imprimir unos talleres para las clases virtuales de mi hija y tuve el sentir de revisar también mi correo. Al hacerlo, entre los diferentes mensajes encontré uno que venía de parte de la entidad donde tengo mi cuenta de ahorros. Estaba el extracto de mi cuenta. No me interesé en abrirlo porque pues sabía que estaba inactiva. Todo el tiempo que llevo desempleada pues no la he movido, no se ha movido esa cuenta y estaba completamente segura que allí no tenía dinero, así que no la quise abrir. Pero después de unos minutos volví a verla. Decía extracto bancario y Dios me puso en el sentir que la abriera, que la revisara. Entonces me dirigí y mientras iba abriendo me acordé de todas las promesas que Dios ha hecho en que iba a aparecer dineros, en que iba a hacer milagros y cómo lo ha hecho con otros hermanos, con otras personas y hermanos. Para la gloria y honra de Dios, el Señor hizo ese milagro en nosotros, porque colocó a mi cuenta la suma de 1.887.000 pesos. Dineros que en estos momentos evidentemente son de gran ayuda, hermanos, y todo lo testifico para engrandecer y honrar el nombre de nuestro Dios, de sus promesas, de su respaldo a su ministerio y cómo Dios mantiene su infinita misericordia con nosotros. Voy a testificar para darle la honra y la gloria al Dios Altísimo, al Dios viviente, que ha hecho grandes maravillas, que cada día cumple aquellas promesas que de hace tiempos, años, el Señor me venía anunciando que me haría sorpresa, verías el poder y la gloria del Señor. Tengo un hermano de sangre que estaba privado de la libertad, llevaba 9 años. Resulta, hermanos, que hubo una resolución donde le quitaban penas, más seguía allí. Nuevamente fue sentenciado a 70 años, donde ya le había dicho, nos había comunicado pues que no volviéramos a verlo, que no fuéramos, no volviéramos más porque él ya no iba a salir más de allí. Estuvo a punto de quitarse la vida, donde tuvo muchos inconvenientes, donde fue cambiado de senda. Hermanos, cuál sorpresa tan grande hizo Dios estando en estos momentos difíciles del COVID-19, cuando el jueves, amanecer el viernes, el Señor le dio un sueño donde pues él antes había, desde mucho tiempo, había estado en la iglesia. Resulta, hermanos, que el Señor le dio un sueño donde le aparecía el logo de la iglesia. El Señor apareció allí, se acordaba, le decía en el sueño, yo me acuerdo
de que yo estuve allí en la iglesia, es una iglesia. Estando en ese sueño, hermanos, cuenta que apareció una señora, él no se acordaba de la sierva, la hermana María Luisa, y le dijo, ¿usted se acuerda que Dios lo llevó a los atrios, a los caminos donde Dios le habló? En el sueño mi hermano le dijo que sí. Dijo, esto lo permitió el Dios de los cielos porque tú te burlabas, criticabas, rechazabas la palabra de Dios, pero recuerda que Dios existe. Pero no se preocupe porque Dios en este momento lo va a dejar libre. Hermanos, le cuento que él veía en el sueño cuando la hermana María Luisa con sus dos manos abría las cadenas donde estaba mi hermano preso. Le dijo, no se preocupe porque va a salir libre. Resulta, hermanos, que tan grande y misericordioso quiso Dios cuando él escuchó la voz y le dijo, ¿tú te acuerdas de mí? Yo te llevé a mis atrios, pero vas a ver mi poder, mi misericordia, porque va a testificar de mi grandeza. Hermanos, le cuento que él se despertó allí sorprendido y le dijo a los compañeros de la senda pues que él iba a salir. Le dijeron que no, que él no iba a salir porque pues estaba sentenciado a esos 70 años, que él nunca salía. Entonces él le dijo, no, yo sí salgo porque Dios me habló y hace mucho tiempo Dios me llevó a una iglesia donde Dios hablaba y es el mismo porque hoy me habló y me dijo que iba a ser libre. Él dice, la sierva abrió las cadenas, yo vi las manos de ella, me dijo que fuera libre. Amaneció, hermanos, ese momento a las 6 de la mañana bajaba, salió, lo llamaron, el guardián, él contestó la llamada, dijo, este momento sale libre, ya ha pagado la condena, se bota de rodillas, inclinando la mirada hacia Dios y le dice, no fue usted, fue Dios, porque yo asistí mucho tiempo en una iglesia donde Dios hablaba y Dios hoy me habló y fue el mismo porque fue la misma voz. La hermana María Luisa abrió aquellas cadenas, me dejó libre porque yo vi las manos, con lágrimas en sus ojos, dándole la gloria a Dios. Pues le preguntaba el guardián que dónde quedaba aquel Dios que le había hablado a él. Mi hermano le comentaba dónde era, cómo había sido, cómo había conocido la iglesia. Hermanos, y lo sorprendente es que le dice el guardián, aquí el alcalde le dejó este bulto de mercado. Mi hermano lloraba, él decía, Dios vive, Dios existe. Ese mercado estaba con el nombre y apellido de mi hermano. Él vive en una ciudad, en un pueblo cercano acá de Neiva, y tenía el medio de transporte, le dieron el medio de transporte, Dios le dio el medio de transporte. El bulto de mercado, hermanos, llevaba desde pescado, llevaba vitaminas, mercado grande. Le decía a los compañeros, yo les dije, los compañeros de senda, no les dije que yo salía porque Dios me hablaba. Desde el centro penitenciario le decían, le llamaban, ellos querían conocer a ese Dios que había hecho ese milagro en mi hermano. Hermano, fue tanta la sorpresa porque en esta situación del COVID-19, donde no hay medio de transporte para los municipios, para nada, todo congelado, Dios le puso ese medio de transporte para que viajase a ese pueblo cercano acá a la ciudad de Neiva, llorando con lágrimas en los ojos, pidiéndole y dándole gracias y honra al Dios de los cielos, sorprendido muchos de allí en la cárcel, entre guardianes. Le pedían a mi hermano que se volviera a entrevistar para que lo llevara allá a esa iglesia de donde Dios había hecho ese milagro. Muchos internos, hermanos, que llevaba compañeros que llevaba harto tiempo a estar allí con ellos, sorprendidos porque eso fue público, hermanos, cuando cuenta él que cuando mi hermano salió, cuando Dios le dio la salida. Hermano, esto lo he testificado para darle la honra y la gloria al Dios Altísimo, al Dios que vive, por tantos milagros y prodigios que ha hecho en mi vida. Hermanos, el Señor les bendiga. Voy a testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. El Señor en profecías pasadas me había dicho que vendrían momentos de dificultad a nivel laboral y que yo vería el despido masivo de muchos de mis compañeros. Yo en ese momento pensé, bueno, seguro la empresa va a entrar en una recesión económica.
pero nunca me alcancé a imaginar que era esta epidemia que se venía. Cuando el gobierno anunció que había que cerrar puertas, yo trabajo en el centro de la ciudad y vi cómo todo el comercio se cerró de una forma tan impresionante que dije, wow, se cumplió lo que el Señor dijo. Pasados los días, el Señor nos da una enseñanza por medio de nuestro pastor general, el hermano Carlos Alberto Baena, el pasado 15 de abril, que decía, estar firmes y creed. Esta enseñanza me llegó al corazón porque el hermano tocó un tema muy importante que es de las ventas, de los vendedores. Supe en ese momento que el Señor se iba a glorificar y que iba a cumplir su palabra. Fue así que después de esa noche del 15 de abril, a la mañana del 16 de abril, el Señor se glorificó de una forma maravillosa, porque la empresa para la cual trabajo es una empresa a nivel nacional y obviamente todo el país está cerrado con el comercio. Y esa mañana empezó a llamarme muchos clientes, me empezaron a llamar los clientes. El Señor abrió las puertas de bendición y se glorificó en gran manera, así como el Señor me lo había dicho, que aunque viera momentos difíciles, que aunque viera que todo estuviera al revés, que Él se glorificaría en ese momento difícil. Fue así, hermanos, como la empresa hizo una estrategia con otras empresas de transportes para que los clientes recibieran puerta a puerta su artículo y pudieran cancelar en contraentrega en sus casas. Los clientes me llamaban y me decían, ¿estás trabajando? Yo les decía, sí, estoy laborando desde aquí, desde mi casa, lo que necesite con mucho gusto. Fue así como la gente empezó a pedirme, necesito tal artículo, necesito tal cosa, necesito esto, aquello, lo otro. Entonces vi el poder de Dios cumplido. La meta había propuesto en esta cuarentena una meta y el que la alcanzara pues iba a recibir premios, iba a recibir detalles por parte de la empresa. Fue así como el Señor se glorificó y el día 22 de abril me mandaron una carta de reconocimiento de la empresa que los tenía muy complacidos a los jefes. El gerente de proyectos y gestiones me mandó a felicitar y me dijo que bien hecho haber sacado la cara por la empresa de esa forma en estos momentos de dificultad. Yo le contesté que la gloria y la honra para el Señor porque no era yo, sino que era una promesa que Él me había hecho. Hermanos, fue así como el Señor cumplió su promesa y lo que el Señor dijo por labios de nuestra amada hermana María Luisa, que no nos faltaría nada. Es así como veo su palabra cumplida. Hermanos, tengo de todo en mi nevera. No me falta absolutamente nada, todo lo tengo, las cuentas están al día y también revisé mi cuenta y también allí el Señor se glorificó porque la empresa me dio la bonificación que había dicho y esto me tiene muy feliz y me siento muy orgulloso de pertenecer a la verdadera iglesia, a la iglesia del Dios viviente. Todo esto lo he testificado para darle gloria y honra a mi Padre Celestial.